Bienvenidos a todos a esta nueva entrega. Para el día de hoy vamos a trabajar estos temas relacionados con conjuros, supersticiones, hechizos, tiempo del Inca. Esto a modo de continuar con nuestro taller Cosmovisión Inca y Reiki Inca, métodos. Entonces hay que un poquito empaparse con lo que es la cultura. Y esta vez vamos a conversar un poquito de todo esto de lo que es la mitología inca y todo lo que son los hechizos, los conjuros y las maldiciones que se lanzaban en ese momento, ¿no? Claro, todo esto gracias a los cronistas que lograron contar y escribir lo que veían en aquel tiempo, ¿no? Entonces, hay unas cosas muy interesantes que acá nos va a servirnos mucho porque es demasiado amplio este tema, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí, vamos a desarrollar esto de pronto en dos partes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esta parte de lo que es la cosmovisión andina y también de ver un poquito todo lo que eran las... Al principio vamos a sumergirnos a un mundo que no es el nuestro, ¿no? En el sentido de que ya no existen más estas cosas y gran parte de la tradición aún se sigue manteniendo vigente, digamos el 60% de estas cosas también han desaparecido, ¿no? Pero para poder entender todos estos conjuros, todas estas hechicerías o adivinaciones que se trabajaban, tenemos que entender también que el mundo andino de aquella época tenía otra manera de ver las cosas. En este sentido, ellos hablan, entendiendo estos manuscritos de Huarochirí, que es un legado. Este cronista habla que a él le contaban cómo fue cuando se reventó el mar. Entonces, bajo estas leyendas o estos mitos que uno puede escuchar y leer, uno puede entender el por qué hacían tales cosas o por qué pensaban así. Por ejemplo, dice, cuando se reventó el mar, dice que una llama que estaba pastoreando en su rebaño, lleno de vida y verdor, dice que el rebaño era maravilloso, la pampa verde con mucho pasto. Ese Ateneo, ese paraíso, esa planicie lleno de comida para ella sabía de algo, porque las llamas guardaban un secreto del cosmos. Entonces, ella sabía que la mamacocha era la mamá del lago del Pacífico, ese es el nombre que le dan, el mar de todos los mares. Sabían que se quería desbordar como catarata, porque en el mundo andino el mundo es vertical, entonces el mar es como un vaso de agua que a ver si se llena mucho rebalsa. Por eso se creían que en la noche Hanan tomaba ese agua para que en el mundo no se lleve, ¿no? Pero esta hembra macho sabía que iba a pasar esa catástrofe. Dice que la llama se quejaba. Dice que decía i, ¿no? O sea, i es que estaba quejándose. El pastor enojado y molesto con la actitud de la llama lo ve llorando en un lugar tan bueno, tan fértil. Le arroja una coronta de choclo y le dice, come, oye, estás sola. La llama voltea y comenzó a hablar con un ser humano. Entonces, miren, jóvenes, este tema de las llamas hablantes son muy, muy conocidos acá. Este tema de las llamas que hablan dentro de la cosmovisión andina van a tener mucho que ver con esto que ya lo trabajamos desde paranormal, animales que hablan. A ver, ¿por qué la llama tendría que hablar dentro de la cosmovisión andina? Dentro de la cosmovisión andina se entiende que muchas llamas ejercían algún tipo de manifestación con el humano, porque ellas expresaban. De hecho, en el Ande peruano se habla de que muchos pastores han tenido y han visualizado burros que hablan, llamas que hablan. A ver, ¿por qué nosotros lo vemos un poquito paranormal, mágico o hechicería? Porque en el mundo andino, donde no entra la mano de la civilización, podemos nosotros entender que realmente hubo elementos paranormales, ¿no? Si nosotros vamos a estudiar al tipo paranormal, sabemos que los animales pueden tomar y ser vehículo de entes. Entonces, estas llamas eran poseídas por entes, por energías intrusivas para mandar mensajes a estas personas. Entonces, la llama le había dicho, ten mucho cuidado, humano, y acuérdate bien lo que te voy a decir ahora, que aquí 5 días se acabe el mundo, porque el mar se saldrá. Y dice que el hombre se quedó espantado, cogió todo el rebaño que tenía de llamas, junto con las llamas proféticas, y se fueron todos a las montañas de Lakoto. Allí
se dio cuenta que estaban todos los animales de los Andes, habían pumas, zorros, guanacos, que ya sabían que iban a suceder estas cosas. Dice que ya estaban dentro de la punta del cerro esperando que el mar reviente. Pasando 5 días, el agua revienta y llega al tope de la alta cumbre, y el único que se mojó fue el zorro y se le mojó la cola, y por eso dicen que el zorro tiene la cola negra. Pasando los 5 días, el agua comenzó a retirarse, dejando mucha gente muerta. Prácticamente quedó solamente ese hombre, ¿no? Y el ganado. Y él fue responsable de multiplicar la raza humana. Después de ese tiempo, sucedió el origen y la desaparición del sol. Dice que como el sol desapareció 5 días, dicen que el sol murió y muerto el sol se hizo noche 5 días. Entonces, desesperadas, las piedras se comenzaron a golpear entre sí, y desde ese entonces se formaron los batanes y los morteros. Por lo tanto, el hombre pudo preparar sus comidas, y fue desde ese día que las llamas comenzaron a seguir a los hombres. Estamos hablando de que después de toda esta catástrofe que hubo, el diluvio andino, comenzó la era del hombre, ¿no? Comenzó a comer a través de las piedras que se chocaron y formaron los batanes. Por eso le llamaban, ¿no? Esto es importante para poder entender lo que vamos a trabajar después, ¿no? Porque finalmente en el mundo antiguo la hechicería ha sido siempre bien pesada, no es cosa de juego. Ese es el origen de alguna forma de la cultura inca, ¿no? Bueno, eso lo ven en el tema del diluvio universal, en el tema relacionado con la cultura egipcia también tiene, ¿no?, su cosmovisión y tiene sus mitos sobre el origen de la raza. Acá nosotros vemos que fue por la llama, o sea, la llama es la que sobrevive al diluvio y es la que realmente advierte, ¿no?, dentro de este campo del paranormal. Siguiendo con estas hechicerías, según Huamán Poma de Ayala, Tupac Yupanqui, nuestro real Sapa Inca Tupac Yupanqui, habría sido quien habría instaurado el culto excesivo a las huacas, bajo pena de muerte, ¿no? Él era el único que tenía el poder de hablar con ellas. Según el manuscrito de Huarochirí, el Inca, el Tupac Yupanqui, fue famoso por hablar con las huacas. Él tenía un don, él ya había nacido así con ese don particular de poder hablar con las huacas, comunicarse con ellas. Inclusive su mamá, la real Zapacoya, la esposa de Pachacútec, dijo que cuando Tupac Yupanqui era pequeño le había comentado que en el vientre había escuchado a Pachacamac hablar a él dentro de la barriga, que le había dado una misión, y dentro de esas misiones era poder rendirle culto y hacerle lo más antes sacrificios a Pachacamac. Luego vemos que Tupac Yupanqui hablaba con las piedras y las divinidades. Dice que él podía ver el pasado y el futuro, inclusive las llegadas de los españoles, a través del supay. Ojo que el supay es un término que actualmente se usa en la sierra. Es un término mal usado para denotar la palabra del diablo. Esto no es así, porque ustedes saben que los evangelizadores de los españoles intentaron utilizar palabras para enseñarles la Biblia. Y había algunos términos que coincidían con la iconografía y las leyendas bíblicas. Hicieron un copia y pega, ¿no? Entonces, Supay actualmente es el diablo, pero no lo era en aquel tiempo. El Supay era una especie de entidad, como si fuera un ángel guardián, digamos así, en términos cristianos, ¿no? Pero que no era bueno ni malo, simplemente era alguien, un ser espiritual, que hacía lo que tú le pedías a través de sacrificios. Bien, mal, él lo cumplía. Entonces, el supay era esta especie de guardián. Ayudaba mucho a los hechiceros a trabajar en supersticiones. Dice que el supay ayudaba a saber lo que pasaba en Chile, en Quito, en Argentina. Les daba un don, ¿no? Era una especie de chasqui interior que ayudaba a brindarte esa información a los incas a través de los hechiceros. Estos videntes, porque eran unos videntes, eran los Utihuiza y los Yahuahuiza, que hablaban con el supay y luego le pasaban el mensaje a Tupac Yupanqui. Las collas también tenían sus propios adivinos hechiceros, no solamente los hombres, ¿no? Inclusive su hijo Huayna Cápac quiso hacer lo mismo, ¿no? Pero dice que el supay no le quiso transmitir nada a través de los hechiceros y se rayó, no quiso saber nada a través de los hechiceros ni de las huacas. Finalmente las huacas mayores quedaron, no como las huacas Pariacaca, ¿no?, que no estuvieron ni siquiera los hechiceros. Y la huaca Pariacaca dice que iba a acabar el mundo andino a través de la llegada de unos seres diferentes que iban a llegar a las costas. Estaban hablando de los españoles. Entonces, quienes informan eso son las grandes huacas a través de Supay.
los hechiceros. Entonces, para que les quede claro, Supay no es algo malo, ¿no? En la cosmovisión andina no creemos en el demonio, lo vemos como una fuerza, un ángel protector, un ángel que cumple algunos deseos. El Inca, el mismo Tupac Yupanqui, hablo mucho de él porque él fue el gran generador, según varias crónicas, el gran generador de la adoración excesiva hacia las huacas. Dicen que él, y esto es una ley, donde todos los descansos tendrían que tener apachetas. Apachetas eran piedritas, a ver, así subidas, una como encima como pirámide, y se ponía en cada tramo del camino y sirve de ofrenda. Apacheta o camachico le dicen a la acción, o alejco le decían. Esto ya era un término, a ver, de lenguas, ¿no? Esta acción que ellos hacían era para dejar el cansancio. El hecho de llevar esa piedrita a la apacheta, tú dejabas ahí tu cansancio. Dice que las apachetas se les ofrecía coca, maíz masticado, hojotas, piedras, hojotas viejas. ¿Por qué? Porque el objeto que tenías que dejarle a la apacheta tenía que tener algo de ti. O bien tu cansancio, o bien tu sudor, o bien tu saliva, o de repente también de los obisparios, ¿no? O también las secreciones, como les decía. Las secreciones en el mundo andino no es algo, a ver, asquiento o sucio, ¿no? Pensar en saliva y lagañas o en excremento. En esa época todo lo que sea del cuerpo era perfecto, ¿no? Y daba como ofrenda. La orina, el sudor, la sangre, la S. Dice que para mochar la apacheta, mochar es santificar, ¿no? Cogías semillas o pajas de ichu. A ver, los altomisayos tienden mucho a hacer esto de apachar. Para apachar estas apachetas, tenías que coger unas orillas de paja que tú encontraste en cualquier lugar, en el Ande, y las frotaban hacia la izquierda, y después de frotarlas, daban 5 vueltas a la cabeza, 5 veces frotaban en la mano, 5 veces frotaban en la cabeza, escupían y lo aventaban a la apacheta. El escupir, el haberle soplado, el haberle dejado algo dentro de ellos, la saliva dejaba siempre esa ofrenda, tu olor, tu energía, ya era como ofrendar tu energía vital a la apacheta. Inclusive dice que cuando los hombres se cambiaban el rabo o el ayahuara, que es el calzoncillo andino, lo que hacían era llevar este calzoncillo, se sacaban la guara y la metían dentro de las apachetas, ¿no? Entonces las mujeres también a través de la menstruación, cuando llevaban algunos paños manchados de sangre, porque ahí no se utilizaban las toallas higiénicas, obviamente, utilizaban algunos paños o algunos algodones de oveja. Cuando estaban manchados por la sangre de la menstruación, las mujeres lo dejaban dentro de las apachetas como ofrenda o lo enterraban en la tierra, ¿no? Luego las uñas, los cabellos, eran ofrendas, a ver, más comunes entre la gente. Es por ello que si ustedes ven las pinzas en los museos, si ustedes visitan un museo en Cusco, vamos a ver unas pinzas, ¿no? En los dibujos también de algunos cronistas se hacen ver señores importantes que están con una chuspa y en esa chuspa van a cargar unas pinzas. Esas pinzas no solamente eran elementos, digamos, a ver, de vanidad, ¿no? Sino que ayudaba a sacarse las pestañas, las cejas, para dejarlas en el camino, para las apachetas. No todo tenía a ver un camino. La gran mayoría tiene una situación de objetos que siempre se encontraban y se enterraban como motivo mágico. Vamos a ver los tipos de hechiceros aquí. Según Huamampoma, había los Jampicos, el emperador ponzoñoso, el más ponzoñoso de todos. Dice que la persona moría de a pocos o muy rápido, o lo hacían sufrir o los mataban de un solo golpe. Otros se secaban y terminaban cadavéricos o morían. Estos Ampico eran solo bríncano, y quien los tuviese sin permiso mandaban a pagar a toditos hasta su última generación. Estamos hablando que los Jampico eran unos hechiceros de la nobleza para hacer sus trabajitos de muerte, eliminar a los enemigos, eliminar a la gente que te está impidiendo. Entonces, los incos no eran unos santos, o sea, los incos tenían sus temas. Después del Jampico venían los amarradores. El inquichi es juntar pares, ¿no? Juntar parejas, para que se enamoren las parejas disparejas, ¿no? Un amarre de amor. Dicen que quemaban en una olla arimanca, en una ollita nueva de barro, muchos menjujes con mucho fuego. El amarrador hace una invocación y el hechizo estaba dado. Lo mismo hacían para
o sea, se ponían, esos mengujes eran de orina, muchas veces hasta de ese, de las personas, para hacer esos amarres, ¿no? Hoy mismo sigue existiendo todo eso. Luego siguen los maldecidos. Yo les pongo los maldecidos porque de alguna forma dice que cogían esos maldecidos para, cogen un sapo, cogen una culebra, a la culebra le quitan el veneno, o sea, sacaban el veneno y le hablaban al veneno, conjuraban el veneno mirando al sapo, porque el sapo era el enemigo al que se le quería hacer daño. O sea, dentro del enemigo se le ponía algún tipo de sangre, o sea, se cogía el sapo, ¿no? Si yo tengo un enemigo con uno, no sé, alguna persona, yo de esa persona voy a buscar su sangre, su cabello o su saliva. Cojo el sapo y lo unto con la saliva, lo sobo con el cabello, para que luego yo pueda después tocar el veneno de la serpiente y hablarle a la serpiente y conjurarlo al sapo. Entonces, esto es un poquito el tema de... a ellos no les importaba si el animal sufría o no sufría. Les cosían la boca y les arrancaban los ojos. O sea, al sapo lo sacrificaban en vida, lo hacían sufrir, ¿no? Porque estaba conjurado con la energía del enemigo. Y llevaban ese sapo donde estaba la víctima. Esto existe también en el manuscrito de Huarochirí, donde hay una maldición, donde se descubre que un sapo debajo de la cama es un enemigo de un señor importante. Esto existe hasta la fecha, no se consagran sapos para hacer brujerías. Entonces, era en épocas donde, o sea, era la época del más fuerte, ¿no? Después estaban los Hualquicamayo, los herbolarios, ¿no? Dice que juntaban para poder hacer esos amarres. Hay unos amarres muy fuertes, malditos aquí, ¿no? Juntaban plumas de gallito de las rocas. Ojo, nuestra ave nacional en Perú. Juntar esas plumas del gallito de las rocas y pelos de la persona a quien se quería conquistar y moscas verdes. Se dice que las sacaban de carne podrida, ¿no? Hacían todo un menjunje. Y con ese hechizo la persona se volvía loca. Esto se usó en el virreinato. Dicen que muchas indígenas nobles que se quedaban como ahijadas de españolas a ver, que venían acá muy adineradas. O sea, las empleadas por los bajos, estas chicas, estas emperadoras, les pedían que le hicieran esos amarres para que se enamoren de ellas, ¿no? Entonces, en esas épocas, muchas de nuestras ancestras tenían y eran obligadas a hacer este tipo de trabajo ordenadas por las españolas, ¿no? Que venían acá. Entonces, de ahí seguían los conde Huiza. Los conde Huiza eran los particulares del Inca, ¿no? O sea, los conde Huiza son los que hacen los hechizos más pesados, más fuertes. ¿Por qué? Dice que cogían una arimanca, una olla, la calientan sin nada, la calientan hasta que hierva y ponían cebo de persona, sapo, plumas, coca, lata, oro y comidas. Todo eso lo mezclaban, hacían un menjunje. El conde Huiza hablaba con el supa y con el demonio, ¿no? Que estaba dentro de allí. Y cuando salía el humo, el conde Huiza le preguntaba todo lo que quería saber, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar? El conde Huiza hacía toda esa humadera y dentro de esa humadera él hablaba al espíritu que estaba allá adentro. Después existe otro también que era adentro del arimanca, carne humana y también de llama y de cuyes. Y esos se ponían, pero no se quemaban, no se ponían en un depósito todo eso, y el sebo y la sangre que salía de esas carnes las cogían y las hisopaban con algodones a la huaca y le pedían cosas a través de esa ofrenda. Este ritual, miren, sabemos nosotros que dentro del Ande peruano existían los pistacos. Los pistacos son una serie de hombres, y también hay mujeres que son pistacas, que sacan cebo del ser humano. O sea, alguien que esté, algún peregrino que esté por allí, lo secuestraban, lo mataban. Y claro, las formas de matar en nuestro antiguo Inca no eran las más bonitas, no los mataban a pedradas o los mataban golpeándolos o con una piedra en la cabeza. Entonces eran muertos y después se les extraía el sebo de la columna vertebral, o sea, la médula.
Era este tema de la médula humana objeto de hechicerías. Algunas otras veces era para sanaciones y curaciones de heridas. Sabemos que la médula humana trae lo más rico del ser humano. De todas formas, este sebo y esta médula eran utilizados como elemento de consagración y de brujería. Esto ya es brujería, ¿no? Entonces, esa carne humana, se trabajaban mucho los hechizos con carne humana. Otros más suaves, digamos, vamos a ver acá, con sangre, chicha y coco, que también eran quemados, ¿no? En esto de otros más sanos era coger una olla, quemar sangre, que podría ser tu sangre, coca y chicha, para llamar a las huacas hablantes, para pagar al supay, que era el demonio, y a través de ese portal que tú estabas llamando al supay, podías pedirle que te haga algún favor, ¿no? Siempre y cuando era minúsculo, por ejemplo, no lo sé, que tu cosecha te funcione este año, cosas pequeñas. Cuando ya se utilizaba el untu, que es sebo humano o que es columna vertebral, a ver, médula espinal humana, eran ya para casos fuertes, ¿no? Para batallas, para ganar en batallas, para avasallar pueblos, para no ser descubiertos o este tipo de cosas. Acá Guamán Poma especifica para qué exactamente utilizaban estos ingredientes, ¿no? Uno menos, otro más, tenían algún propósito. La hoja de coca siempre ha estado ahí. Luego tenemos los Lulu Yauca que son videntes de sueños. Estos hablaban con huacas en sus sueños y las huacas le decían lo que tenían que hacer porque ellos preguntaban bastante dentro de sus sueños lo que tenían que hacer y ellos ayudaban a la gente, ¿no? Eran interpretantes de sueños, ¿no? Entonces, cuando la persona le venía con una consulta, debo regresar con mi esposo, o mi esposo me está haciendo infiel, o tengo esta situación, o debo vender mis ovejas, no lo sé, cualquier cosa. Le decía el Hualcauno, voy a soñar, déjame esta noche voy a soñar contigo, me voy a concentrar en ti, y a través de los sueños ellos regresaban con un mensaje a través de la huaca. La huaca me ha dicho esto, y vamos a hacer esta cosa, ¿no? Porque la huaca le había hablado, era como una revelación que tenía, ¿no? Era como una develación que ellos tenían. Tenían también los chupadores, o sea, estos chupadores, ¿por qué? Porque eran como vampiros. Dicen que sacaban las enfermedades malas del cuerpo. Sacan piedras, palitos, gusanos, pedazos de maíz carcomido. Decían que dentro del cuerpo habían esos objetos cuando uno estaba hechizado. Entonces lo que ellos hacían a través de rituales era sacar esas cosas. Inclusive ellos decían que ellos succionaban las enfermedades. La enfermedad de la tierra, la enfermedad del corazón, la enfermedad del manantial, la enfermedad de la papa, la enfermedad del maíz. Por en el mundo andino todo tiene vida, todo está animado. Inclusive se dice que Tupac Yupanqui estaba conquistando y había mandado hacer un puente y que la gente caminaba de noche y que los soldados estaban durmiendo y que los enemigos pasaban por el puente y dicen que el puente lloraba. Y como escucharon que el puente lloraba, ellos se pararon y los aniquilaron. Entonces, estamos hablando de que el puente fue tejido por Ichu, por energía humana. Y por eso el puente podía hablar. Y tenía pues esa consecuencia, tenía vida. Muchos de los elementos o los arquetipos dentro del mundo andino eran siempre untados con saliva, con sangre, con secreciones nasales, con sudor. O sea, cuando se tejen puentes, cuando se hacen ollas, cuando se hacen canastas, no se utiliza agua, pues tienes que escupir en allí para que esté impregnada tu energía y te sirva a ti. Entonces estos puentes que se hacían en el incanato, muchos de ellos tenían orina, tenían como elemento de haber sido creados la saliva, escupe, sangre, para que les sirva a ellos. Por eso ellos decían que todo tenía vida, todo, todo. Después estaban los servidores habían otros más suaves, ¿no? Después estaban los servidores del Zapacha, que eran unos hechiceros, sacerdotes de menos rango, ¿no? Ellos eran encargados de darle de comer a las huacas, a las zapachetas. Ellos ya eran gente de clase muy, muy baja, coqueros, o sea, ellos consumían bastante hoja de coca, pichaban coca. Según Guamán Poma nos dice que era gente de baja, o sea, como drogados, ¿no? Porque ya ellos eran coqueros, o sea, pichaban la hoja de coca todo el día. Entonces andaban en completa conexión, estado alucinógeno con la conexión andina, ¿no? Ellos solamente entregaban comida a las huacas. Luego
vamos a hablar del tipo de maldiciones. ¿Qué maldiciones? Solamente un poco acá vamos a hablar, porque hay mucho de todo lo que son las maldiciones, hechizos, conjuros. Esto ha sido bastante bonito verlo. Las maldiciones en el tiempo inca. Hay 8 que les voy a hablar. El primero dicen que es soplar maíz molido y cenizas y cabello de la víctima. Y soplar todo eso, ¿no? O sea, tomar en tu mano maíz quemado, cenizas y su cabello, y lo soplabas, ¿no? Intencionando que se muera o que se dañe, para huir de la justicia. Otro hechizo, para huir de la justicia, harina de maíz, polvo de hueso de difunto y soplar en contra de esa persona. O sea, si tú digamos quieres ganar un juicio, conseguías a ver ese maíz molido con hueso de algún muerto y le soplabas a esa persona y allí te venía pues a ti la justicia, te iba a favorecer. Contra los robos, por ejemplo, para que no te roban, para que no tengas robos, para que nadie te robe. Por ejemplo, se había entrado el ladrón y había dejado todo el desorden, había movido las cosas y se ha llevado algunas cosas. Lo poco que había quedado lo sacaban afuera y lo colgaban en árbol. La cosa era de que la gente supiera que esa gente había sido robada. Y el hecho es que como los vecinos ven, a ver, a estos les han robado porque han sacado lo poco que quedaba a los árboles, la gente echaba maldiciones. Entonces, en ese momento la persona que había robado ya estaba completamente perjudicada, ¿no? O sea, le mandaron la mala racha por las maldiciones de todo el pueblo. Después hay otro que es tomar un hilo blanco y negro, torcerlo hacia la izquierda, mezclarlos hacia la izquierda, ponerlo en el camino en forma de lazo, echarle maldiciones, hablarle todo lo que quieres que le pase a tu enemigo. Y cuando tu enemigo pasaba, pues lo quebraba automáticamente. La maldición le caía. Dice que era una de las brujerías más feas porque dice que se secaban, se empezaban a consumir. Hay otra con el maíz, que es coger mazorcas de maíz, cebo de lo que fuera llama, cabellos de la víctima y espinas. Todo esto lo amarrabas y lo ponías en la casa del enemigo. O por donde pasara, ¿no? O por donde pisaba. Si de donde él caminaba, él ponía bajo el piso, ¿no? Para que le vaya pésimo en la vida, para que se muera. O sea, los incas no buscaban, dañar. Los incas lo que buscaban era matar a la otra persona, al enemigo. Entonces, después, para que una cueva te cuide, dicen que la persona hablaba con la cueva: cuevita, no me comas esta noche, cuídame. Y mientras que decía eso, masticaba coca y maíz, escupía y eso embarraba en las paredes. Entonces, una vez más, la saliva era un elemento importantísimo, no daba asco, era una cosa sagrada. En darle a la pacheta o a la cueva para que te cuide tu saliva, mezclado con la coca, con maíz masticado y empastarlas, es un acto de sumisión. Inclusive este tema de también dar tu saliva a los animales, a las llamas, para que te sean y estén a tu lado, para que sean parte y no se pierdan, a perros, alcos que le llamamos, o a los gatos o a las mascotas se les daba comida masticada. O sea, tú tenías que comer, lo masticabas, lo untabas de tu saliva y se lo dabas al animal. De alguna forma, yo que ando criando también gatos, hago esto, sí lo hago. O sea, muchas veces los gatitos comen su galleta, no tienen su alimento, pero sabemos que esta galleta no es saludable para ellos. Entonces procuro darles comida que yo como, ¿no? O sea, la alimentación que yo como. Muchas veces, cuando yo estoy comiendo y los gatitos me ven comer y gritan y lloran, pues saco lo que estoy comiendo, el bolo alimenticio, lo pongo en su plato para que ellos coman. Entonces ellos comen. Estos gatos nunca se me van de mi lado. Tienen una conexión perfecta conmigo y están a mi servicio. Eso trabajo yo con animales para que estos animales sean de poder y estos animales protejan y me cuiden. Entonces, en los sueños veo yo a mis gatos, en las proyecciones astrales estos gatos me ayudan, me sacan, me ayudan a viajar por el mundo. Entonces, los chamanes hacemos eso, damos de nuestra saliva a los animales esto es un acto psicomágico para que el animal regrese a ti siempre. El animal te sea leal a ti siempre. Entonces, acá hay otro hechizo que dicen cuando nacen
cuando nacen gemelos o cuando nacen con labio leporino, ¿no? También sucedía esto en el incanato. Entonces, o el bebé que nace por los pies, ¿no? Le decían Yañima Uxama. Son hijos del rayo, del Yapa. Por tanto, había nacido el hijo de la divinidad. Y toda la gente entraba en pánico, ¿no? Los hijos que nacían por pies eran hijos del rayo. Y la gente no se metía con esa familia. En esa época la gente le tenía miedo mucho a la geografía. La geografía andina es una geografía muy pesada. No es amigable, ¿no? O sea, hay lluvia, hay granizo, hay rayo. No es nada bonito vivir acá, ¿no? Vivir conmigo a que no llueva, a que haya un terremoto, un deslizamiento, fuertes vientos o que caiga granizo. Entonces, todas estas variaciones climáticas hacen que la gente tenga mucho respeto a este mundo climático o este accidente geográfico. Entonces, el hecho de que nazcan gemelos, niños con nariz hendida o niños que nacen con pies hacia abajo, ya eran hijos de rayo y dejaba a la gente con miedo, ¿no? Porque metían ciertos mitos y se les daban tributos. Y entonces muchas veces ellos, eran sacrificar a sus hijos, no en beneficio de la familia, porque pensaban que era la naturaleza la que estaba pidiendo esa vida, ¿no? Entonces se tenía este tipo de ver con la naturaleza. Después, si se, ya para ver esta partecita, si se muere alguien, hacen el pacarico. ¿Qué es pacarico? Amanecerse rezando, amanecerse esperando algo. Ellos hacían el pacarico, lo dejaban al cuerpo tal cual, echaban cenizas en la puerta de la casa toda la noche, esperaban 5 días esos ayunos, o sea, las personas no comían 5 días, comían, bailaban, comían carne cruda. Esa era la manera en que se honraba el espíritu. Entonces ellos tenían ese tema marcado con los difuntos, comer carne cruda de llama, alpaca, o sea, asesinada con sal, ¿no? La carne cruda es carne asesina. La carne cruda se le echa sal por un mes y ya está cocida por la sal, pero entonces la puedes comer. Cuando alguien muere se pone en la puerta ceniza y el difunto tiene que estar 5 días en su cama. 5 días se le vela al difunto. Todos esos 5 días se hace ayuno, no se come nada más que carne cruda y se hace fiesta. Uno se tienen que emborrachar, tiene que haber emborrachamiento. Y con emborrachamiento viene también actos sexuales. ¿Para qué? Para que el alma se vaya contenta y se vaya feliz. De hecho, cuando mi padre murió también el año pasado, como él era participante de algunas comunidades altoandinas, vinieron los hermanos, los hermanitos y trajeron esa carne cruda. Entonces, después de hacer el entierro, de hacer todas las honras, porque nos velamos 3 días a mi padre y después de 3 días recién lo enterramos, ¿no? Tratamos, bueno, los 5 días pues es imposible, son demasiados, lo hicimos por 3 días. Y comimos la carne cruda después de enterrarlo. Esto es importante porque, bueno, dentro de la cosmovisión inca se entiende de que ahora sí él puede, es como estarías comiendo su carne. O sea, es que en la cosmovisión inca no existe el asco, no tenemos asco. No hay asco, acá no hay de que qué rico, qué bonito, qué antisalud, no salud. O sea, acá la gente inca es muy aguerrida, muy avesada, tiene una fortaleza, o sea, las mujeres son fuertes, ¿no? Los hombres son fuertes, acá el débil se muere, si no eres fuerte, pues no sé qué es vivo, ¿no? Entonces, el comer carne cruda, esto viene de nuestros antiguos que seguramente también lo harían, se comían un cadáver, a modo de que él sigue viviendo en nosotros, a modo de que él sigue viviendo dentro de nosotros. Inclusive algunas culturas antiguas como la Chimú, la Huari, que fueron conquistadas por los incas, cuando se les moría un muerto, sacaban un pedazo de carne del muerto para que se coman todos los difuntos, todos las personas, ¿no? Todas las personas que lo amaban y lo querían, para que viva con ellos. Esa era su forma de rendir culto en esas culturas. Pero como acá no podemos comernos al difunto, lo que se hacía era comer cecina. Entonces, este ritual del pacarico se llama pacarico, que también tienen algunos rasgos que todavía se hacen, ¿no? ¿Por qué esperaban ellos al quinto día, o sea, velar al 5 días al muerto? Porque
Hombres y Dioses de Huarochirí, un libro maravilloso. Hombres y Dioses de Huarochirí es un libro que habla de la realidad andina. Y allí dice, cómo en la antigüedad se decía que la gente moría recién al quinto día. Hasta el quinto día ellos estaban vivos. En los tiempos antiguos, cuando un hombre moría, dejaban su cadáver así nomás durante 5 días. Al término de ese plazo se desprendía su ánima, su cámara. Y se dice que hacía como si fuera una mosca pequeña, se iba como un rayito hacia arriba. Entonces la gente hablaba, ya se va a condenar Pariacaca. Pero algunos afirman que en aquellos tiempos no existía Pariacaca y que el ánima, o sea, el kama de los muertos volaba hacia arriba, hacia Yaurillaca, Yaurillacta. Entonces, antes de que existía Pariacaca del Huincho, los hombres aparecían a Guayrillancha. Dicen que en aquellos tiempos los muertos regresaban a los 5 días. Según Guamán Pomma, el pacarico se esperaba 5 días, por eso se ayunaba los 5 días. Por esa causa, los muertos regresan a los 5 días y se esperaba con comidas y bebidas porque esperábamos el retorno. Entonces el muerto decía, ya regresé, ya feliz en compañía de sus padres y hermanos, ahora soy eterno, ya no moriré más, afirmaba el muerto. Por esa causa los hombres crecieron, los hombres se aumentaron, crecieron en exceso, ¿no? O sea, se multiplicaban. Entonces, dice que allí nacieron los andenes porque tuvieron que empezar a cultivar en precipicios porque ya no había espacio dentro de la ciudad. Y cuando era así, tanto, un día muere un hombre, o sea, digamos acá habla el libro así, ¿no? Muere un hombre y todos dicen, vamos a ayunar, vamos a comer la carne. Dice que su padre, sus hermanos, su mujer lo estaban esperando. Se cumple el plazo, llega el 5.º día y el hombre no se presentó, no volvió. Al pesar las semanas en los tiempos andinos tenía 5 días. Al día siguiente, el sexto día llega el muerto. Sus padres y su familia estaban molestos viéndolo. La mujer del muerto, la viuda, lo mira con ira y le dice, ¿por qué eres tan perezoso? Y le tira un choclo en la cara. Y dice que cuando apenas recibe el maíz en la cara, dice que salió zumbando y se fue y desapareció para siempre. Desde ese entonces hasta ahora, los muertos mueren así, con un zumbado, ¿no? Entonces, vamos a ir a la segunda parte de lo que es los hechizos, conjuros, supersticiones en tiempo de los... Eso es bonito entenderlo y es bonito también verlo. Acá en la sierra de Cusco hay un tema que muchas personas les quema la oreja, ¿no? Hay personas que dicen, me está picando la oreja, siento algo en la oreja, siento que algo me está atacando la oreja. ¿No se han puesto a pensar que de pronto esto pueda tener algún rasgo inca? Porque los incas utilizaban mucho este tema de las orejeras y esto era un tema mágico. Acá también había magia, ¿no? Dentro de estas creencias, dentro de estas formas de entender. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, lo que es religión y hechicería, pueden ver este hecho semejante, pero no la misma cosa. Cuando los españoles entran a América, los españoles pensaban que todo lo que hacíamos acá era cosa del demonio. Entonces, lo que quiero separar aquí es el tema de la hechicería y el tema de la religión, porque hay que tener un poco de respeto en lo que ellos creían y lo que ellos les funcionaba. Vamos a hablar un poquito del tema urbano. ¿Qué hacía la gente para hacer algo en contra de alguien, no? A ver, esto no lo hacía el Inca, ¿no? De la realeza oficial. Son cosas de que Guamán Poma, gran cronista, recogía para ver cómo los incas tocaban y eran extirpadores de idolatrías, ¿no? La forma de pensar no era igual en todos lados, ¿no? Dentro del incanato, el Tahuantinsuyo. Recordando lo que ya hemos estado viendo acá, tenemos el Jampico, que es aquel que hacía los trabajitos del Inca, él sí era oficial. Era aquel que hacía los trabajos o las cosas del enemigo, que lo dejaban seco, lo mataban. Le hacían maldiciones. Teníamos los amarradores que hacían amarres amorosos suaves, llamados tinkichi, los tinkichi. Después tenemos los maldecidos, los que hacían con sapos, con culebras, estas brujerías que ya les he explicado cómo las desarrollaban. Entonces se cosían la boca del sapo, los ojos del sapo para que no hable. Entonces, o los hualquicamayos, que eran los herbolarios que hacían encantos con animales,
o con hierbas para hacer amarres o para hacer hechizos, ¿no? Para dejar locos a la persona. Inclusive en la colonia se utilizaba porque las españolas contrataban a las indígenas, a las indias, para hacer esos hechizos, porque no siempre eran los hombres los que hacían los hechizos, las mujeres también lo hacían, ¿no? Y las mujeres españolas lo hacían para tener maridos ricos. Luego tenemos al conde Huiza, que solamente era de los del Inca, era de los más pesados, era el que trabajaba con plumas, con cebo de humano y ponía en una arimanca, en una olla, los humos y en esos humos hablaba con los humos y conjuraba al mismísimo demonio, ¿no? Entonces, mucho de esto venía inclusive desde el lago Titicaca, de lecturas para ver el pasado, el futuro, para ser un profeta, ¿no? A ver, acá dentro del incanato no importaba si tú eras bueno, si tú eras malo, si qué es lo que tú... O sea, acá era la ley. Luego tenemos los Pucllaricahumo, los reveladores de sueño, los que soñaban para dar respuestas. Los chupadores, los que sacaban estos que sacaban enfermedad de la tierra, de la huaca, de los que, o sea, en el andino uno se enfermaba de todo, o sea, podrías haberte enfermado del mar, te ha tomado la tierra, o te ha tocado algún tipo de elemento, o no sé, había niños que se bañaban en el mar y empezaban a enflaquecer, entonces decían el mal del mar. O había niños que se caían y empezaban a enflaquecer, entonces o se secaban vivos, entonces no, le ha agarrado soca, le ha agarrado la tierra, o sea, los elementales podían matarte en el tiempo del Inca. Entonces, uno se enfermaba de eso y estos eran los que tenían que sacar esa enfermedad. Y como yo les he dicho, las sacaban con apachetas y huacas, también las sacaban a través de estas piedras sagradas. Vigilando que todo esté en orden, porque el Inca tenía ojos en todos lados, mandaba a sus supervisores para ver que todo se esté cumpliendo, ¿no? De que se está ofrendando todo el día y vigilar el culto constantemente. Entonces, existían también otros tipos de hechizos. Dicen que uno de estos hechizos era coger mazorcas de maíz, maíces envueltos, y le decían kutisai, cebo de lo que fuera de un animal, cabello del enemigo, de quien fuera, y espinas de árboles. Lo mezclaban, lo hacían un atado y lo tiraban por donde siempre iba a pasar la persona o donde decían que se iba a sentar. Pero antes de hacer ese entierro, decían al Paititi lo que se tenía que hacer. El Paititi como un dios, ¿no? Entonces, este hechizo se enterraba para que la persona, el enemigo, pise ese lugar, y pisando ese lugar, este enemigo podía de alguna forma enfermar y morir. Bueno, acá dentro también de la cosmovisión andina se tomaba harina de maíz, cenizas de lo que fuera, cenizas de tierra o cenizas de muerto o cenizas de algún pago a la tierra, lo mezclaban y lo echaban por la casa de esa persona que vivía. Entonces decían, este polvo derramado y por este polvo tú vuelves a polvo para que tú te desaparezcas. Entonces era desaparecer de la vista a esas personas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de la cosmovisión andina no todo era bueno ni todo era malo, ¿no? O sea, todo tenía ese término medio. Entonces allí tenían ellos esas muchas supersticiones que eran una de las cosas más interesantes que toma este Huamán Poma y dice que cuando ellos escuchaban a los zorros en la noche, decían que alguna parte del cuerpo de alguien, de algún ser humano, que podría ser cabeza, pies, ojo, vísceras, estaba rondando la casa y les daba miedo, pero no les daba miedo a ver la cabeza o el ojo volando por ahí. Les daba miedo porque dicen que eran personas que estaban queriendo volver del muerto, del mundo de los muertos, o que iba alguien también a llevarse a alguien, ¿no? Que de pronto iba a morir alguien. O que de pronto iba a morir alguien. Entonces, en esto de estas situaciones,
ellos mismos, quienes estaban escuchando, iban a morir ahorcados por sus propias manos, o sea, como los chancas. Los chancas se mataban a sí mismos, los chancas eran unos suicidas que se emborrachaban y se ahorcaban con sus propias manos, ¿no? En este tema de la muerte y en este tema de la cultura andina, se hablaba mucho de la cabeza voladora, ¿no? En Cusco, de hecho, hay 2, 3 casas de antiguos cronistas, bueno, eran casas de incas, ¿no? Acá por la Plaza de Armas o por Pavitos, que son lugares acá en Cusco, donde hay una leyenda de la casa voladora. De hecho, hay una vivienda abandonada acá en Cusco que se dice que cada cierto tiempo se escuchan esos gritos porque hay cabezas voladoras, o sea, cabezas que vuelan. Dicen que la cabeza o los brujas, los enemigos, los brujos, tenían el don de desdoblarse, o sea, de sacar una parte de su cuerpo, o bien le salía la cabeza, el pie, la mano, el ojo, lo que necesitaría alguna parte de su cuerpo hacer el trabajo. Algunos dicen que esa parte del cuerpo, mientras que la persona dormía, se concentraba o la cabeza o el pie se desprendía. El cuerpo se quedaba durmiendo. Y dicen que si tú despertabas el cuerpo que estaba durmiendo, la otra extremidad que había salido a pasear o a hacer su trabajo, no encontraría más el cuerpo del brujo. Y dicen que la extremidad se volvía loca y buscaría a alguien para pegarse al cuerpo de alguien, cuerpo ajeno. Y dices que a veces se pegaba en cuerpos ajenos. Dicen que una vez que estaba un hombre que estaba durmiendo con su mujer y que la mujer era hechicera. Y la mujer hizo que su cabeza viajase a hacer un trabajo. Y el hombre se despertó y vio a su mujer sin cabeza. Dicen que se asustó, se espantó, porque la ve sin cabeza y se había a otro lado a hacer otras cosas. Y dice que la tapó y continuó durmiendo. Y como le tapó, a la hora de volver la cabeza a su casa, se confundió de cuerpo y se pegó en la espalda pegada de su esposo. Y vivió para siempre con la cabeza pegada en la espalda, ¿no? Este tipo de creencias en Cusco, o sea, no necesitan que tú le pongas razón, pero ¿cómo se va a pegar la cabeza? ¿Cómo es esto? Acá no, la gente no cuestiona si es lógico o no es lógico, hay ciencia, no hay ciencia. Eso es así y es una leyenda y la gente cree en esas cosas. Ese es el pensar de los Andes, ¿no? Luego dicen que también con una lechuza, un ciervo, un taparaco son esas mariposas negras, culebras, o cuando salían hongos o habían pulgas, era señal de muerte para toda la familia. Y lo que hacían era, comer todo lo que tenían en la casa. Se comían todas las providencias, se emborrachaban todo para no tener miedo y esperar la muerte. Otra cosa decían que si escuchaban cantar a las gallinas, a los buitres, a los búhos o a las lechuzas, o quizás aullar a los perros, dicen que alguien va a morir, ¿no? O sea, cuando los perros aullan decían que alguien va a morir, o cuando aparece un taparaco, o bien dicen que ellos, comenzaban a cantar tristemente, o si alguien ya estaba enfermo, ya era víspera de que iba a morir, ¿no? Dicen que si también se veía ese taparacu, esas mariposas negras cerca o pasando por la calle o en la casa, dicen que había que pisarlo con el pie izquierdo para no morir. El izquierdo de alguna manera en el mundo andino, representa anular, ¿no? Es un nivel mágico acá. Entonces, era expulsarla, pisarla con el pie. Luego teníamos también los sueños. ¿Sí se acuerdan que les conté sobre los Yuya Yauca Humo, los soñadores, los que soñaban y traían mensajes? Ellos iban a interpretar esos sueños, ¿no? Es así que si los sueños tenían sus develaciones, que de acuerdo al cronista están en quechua antigua, ¿no? Entonces, dicen que si soñaban con el Minina, la Minina es la luciérnaga, Nina es fuego, ¿no? Gusano de fuego, entonces le llamaban. Si soñabas con él, te venía enfermedad. Si soñaban con el guaychao es un ave de pluma de la punta que tiene un canto triste, o el chicullo, que es el ruiseñor andino, o el chihuaco, que es una gallina negra, era para discutir con alguien, ¿no? O alguien llamar la atención. Si escuchaban eso era porque va a discutir con alguien. Dice después que se soñaban que con el sol, con la luna, algunos de sus padres iban a morir. Otros dicen que si soñaban que se les salían los dientes, algún padre o hermano iba a morirse. Entonces, ¿qué hacían? Sacrificar una llama. ¿Por qué? Porque estaban
entregando una vida para otro, ¿no? Se daba una vida por otro. Había muchos sueños donde ellos interpretaban que la divinidad estaba pidiendo sacrificios, ¿no? Que la divinidad pide vidas. Entonces, a ver, si me están pidiendo que alguien va a morir, entonces yo tenía que matar un animal. Si una llama era caro y apreciado, es como un carro, ¿no? Es como un carro acá. Entonces tenían que matarla. Dicen que si la mujer soñaba que se le caía el cabello, le trasquilaban el cabello, se dice que esta mujer iba a enviudar, ¿no? O soñar con tierra negra, también era porque te estaban haciendo brujería, te estaban haciendo daño. Se decían que ver un hongo, romper un zapallo también era para que alguien muera. Hay algo muy interesante aquí que son las comezones, ¿no? Si te daba comezón en los pies, seguro alguien vendría a visitarte y te llevaría a caminar. Si la oreja derecha zumba, ¿no? De un hombre, estaría hablando mal, bien de ti. Y si era la izquierda, está hablando mal. Si la espalda temblaba, esa decía que ibas a recibir una paliza o te iban a pegar. Si tiemblan los párpados de los ojos, decían que algo ibas a ver a alguien lejano. Entonces, todo esto, hay muchas cosas que hasta ahora se siguen creyendo acá. Y hay una maldición que está traducida en quechua aquí, porque Guamán Poma, a ver, tiene un conflicto interno de ideologías. Entonces, lo que se adapta de Guamán Poma, porque él también estaba evangelizado y tenía algún tipo de dogma religioso, que decía que la mala racha te llegue, que te pudras, que te vuelvas andrajoso, que vengas mendigando, que Pachacamac te maldiga 10 veces y que te mueras 10 veces más y que mueras aplastado por el sol y consumido por la tierra, que te pudras donde seas y que te vayas a donde no llega la luz del sol. Esa era una super maldición que podía acabar con la vida, la reputación o con el estilo de alguien, según Guamampom, que dicen que él mismo lo escuchó de toda la gente que le contaba las cosas que la gente hacía en esa época. Entonces, esa gente se insultaba de la peor forma, ¿no? Eso en el sentido religioso. Ahora, dentro de la jerga andina también existen groserías muy fuertes, ¿no? Decían también que cuando nacen dos maíces juntos, ocas, papas, es mala señal y alguien tenía que morir. Y tenían que hacer pues el pacarico, que es ayunar y rezar por 2 días. Este ayuno y este rezo y comer carne cruda mientras se cantaba, este es el pacarico. Cuando lo hacían, se utilizaba cuando habían nacido dos juntos o alimentos juntos, carne cruda y no comer nada, o sea, ayunar y cantar. También el pacarico era para una enfermedad. A ver, si tú estabas a punto de morir, se hacía el pacarico, ¿no? O también las familias, las pestilencias, había pestes o enfermedades, también se hacía pacarico. Y el huarachico, que eran las fiestas para donde se ordenaban a los caballeros incas en la corte, ¿no? Entonces, principalmente sucedían estas cosas, hacían todo este tipo de rituales. Ahora todo esto lo ve Huamán Poma en sus crónicas que escribe acá sobre la cultura inca, lo narra, ¿no? Saliendo esto, ¿qué hacía entonces el mundo inca para que no nos pase nada? ¿Qué hacían los incas para que todo esté bien, todo esté perfecto, no haya enfermedades? ¿Qué hacían? Procesiones. Primero, ellos pedían para toda la comunidad cosecha, salud. Había que tener un régimen de alimentación, ¿no? Entonces, no se comía rico en el andino. Sabemos que el andino por lo general siempre come comida deshidratada. Entonces, dicen no le echaban ni sal ni ají a la comida. Lo que comían era maíz crudo, blanco, que era la cicla, o el yuyo. El yuyo era un alimento más consumido dentro de los Andes centrales. El yuyo es como unas algas, es una comida básica, son algas del mar peruano. Entonces el yuyo era consumido por las familias, ¿no? El yuyo era como la ensalada, ¿no? El acompañante de la harina, del choclo, de la papa. Entonces, se comían solamente 2 veces al día.
el yuyo con la papa, con el maíz. Entonces no tenían tampoco alegrías, o sea, no dormían con sus parejas, solo meditaban con sus ojos hacia abajo y con capa de las cabezas a los pies, ¿no? O sea, los incas practicaban la contemplación, ¿no? Esto para evitar enfermedades, para evitar sequías, para evitar que sus cosechas. Entonces se echaban, se tapaban de cabeza a los pies con túnicas, ¿no? Mochando constantemente. ¿Qué es mochar? Es soplar hacia afuera, hacer pequeños soplidos. Entonces, yo siento que aquellos también practicaban mucho el pranayama, el tema de, según mi interpretación, con algún tema de soplar. Esa acción es lo que posiblemente hizo Atahualpa cuando los conquistadores lo tenían allí secuestrado, ¿no? Un día Atahualpa no les hablaba a la cara a los españoles y uno de ellos se molestó, que por qué este perro no me mira a la cara, porque a ver, a los españoles acá nos decían perros, ¿no? Perro a los cusqueños. Entonces a todos los indígenas, ¿no? Les decían perros. Dice que Atahualpa le mandó a decir con uno de sus servidores, con sus yanaconas, que le digan al señor barbudo que por favor lo dejase rezar porque estaba en plena oración. O sea, porque hacer ayuno era pedir, hacer sacrificio a la divinidad para que la divinidad te haga caso. Era una manera de ofrendar, ¿no? O sea, tú ayudabas allí a ofrendar. Posiblemente Atahualpa estaba pidiendo por su vida para que se le voltee la guerra, ¿no? Lamentablemente no pasó esto. Parece que este tipo de rezo clásico era el oficial de todas las personas de los Andes. Luego vemos estas procesiones, era mucha gente lo que hacía, ¿no? Y uno era para la pestilencia o pandemias. Entonces, Collarraimi, donde se emitían ondas con fuego y se emitían con piedras, ¿no? Para sacar los espíritus o el virus que estaba viniendo a través del virus. Era una guaracaada bien dada, así inclusive entre ellos también se vestían como soldados y hacían como guaraquear, tirar piedras contra la epidemia. Charla. En el mundo andino todo tiene vida, o sea, la epidemia tiene vida, entonces hay que confrontarla, el aire, el agua, las huacas, el cielo, el maíz, la papa, todo tiene vida. Entonces un virus también tendría vida, ¿no? Para ellos. Luego, para las tempestades, las lluvias excesivas, se cubrían toda la cabeza y con una banderilla, con una lanza de chonta, dicen que salían gritando, aullando hacia los cerros y hacia los peños. El sonido era importante aquí, porque el sonido prima aquí. Si tú estaban en grupo, ¿no? Si la tempestad estaba fuerte y todos gritaban y aullaban, pues la tempestad se alejaba. Para evitar las heladas, el granizo, el hielo y los rayos, porque sabían que el rayo era tomado como una divinidad importante, ¿no? Sabían que cuando caía podía producir desastres, fuego. Entonces, lo que hacían para proteger las plantaciones, tenemos en cuenta que la sociedad inca era completamente agrícola. Dicen que sacaban tambores, flautas, tipos de música y cantaban suplicando que a la fuerza del hielo, que no maltrate sus cosechas, o sea, no era ir en contra de la naturaleza, ¿no? Sino la idea era que por favor que no haga daño las cosechas, porque ellos comían de esto. Luego, para pedir agua arriba, se ponían ceniza en el rostro, ¿no? Esto se usaba principalmente en octubre y en enero para que se inicien las lluvias. Entonces, para las cosechas, cogían cenizas y se pintaban la cara con cenizas. ¿Para qué? Para que el cielo los vea, que se están quemando. Y entonces engañaban al Dios del cielo que se lo están quemando para que vea, ¿no? También otra cosa era que al ponerse cenizas en sus caras, el cielo vería que la gente se confundiría con nubes. O sea, la mente y la cosmovisión andina están tan, analítica, tan simétrica, que al pintarse la cara con hollín o con ceniza, ellos creían que eran nubes caminantes, y entonces el cielo iba a venir. Esta idea de hacerle llorar al cielo para que vea sus nubes que están abajo, ¿no? Para que venga y se las recoja. Porque existe un tipo de semejanza. A ver, si yo me parezco a lo que yo quiero, entonces lo voy a obtener. Entonces, esa es la manera de pensar del Inca, ¿no? Si me parezco a lo que quiero, eso voy a tener. Y también lo hacían para evitar el fin del mundo o para que la luna se perdiese en un eclipse. Ellos tenían pánico los eclipses porque tenían miedo que la luna se caiga a la tierra. Entonces, lo que hacían ellos era hacer ayunar a los perros y la gente también
lloraba, la gente lloraba. Entonces la gente se ponía a gritar, a llorar y a suplicar que la luna no se caiga, porque era la estrategia el gritar, ¿no? En el norte era diferente. En el norte la gente hacían una barra o gritaban y cantaban, ¿no? O hacían de alguna forma. Excelente. Entonces, aquí también esas leyendas que estamos viendo referente a los incas y referente a, era muy dado que habían vagabundos que caminaban, vagabundos que caminan y en esos vagabundos que van dando, que van caminando errantes, decía ellos tenían una creencia de que si tú ves a un vagabundo tienes que darle de comer, porque ese era el Pachacamac, el dios Pachacamac, que estaba viniendo a la comunidad a probar el corazón de los hombres, y mucha gente que lo votaba o no le daba, venían catástrofes como lluvias, granizos, deslizamientos de las casas o los huaicos que ocurre mucho por la sierra. Entonces, cada vez que ellos veían a un anciano caminando, se le atendía bien, se le daba todo lo que él necesitaba, se le daba todo lo que quería, a modo de que este anciano no caiga la maldición, porque para ellos era el Dios. Y claro, existen personas aquí que posiblemente sí, en antiguas, bueno, aún que hay comunidades altoandinas que no reciben, que no viven en la ciudad, que viven de su agricultura, que viven de su ganado, todavía tienen esto, ¿no? De que si ven a un hombre, allí que está caminando, entonces van a entender de que de alguna forma esto sí ha estado allí vivo y sí ha estado allí experimentándose, ¿no? Entonces allí se les atiende, se les da, porque es el Dios, pues o sea, Él es el Dios, para ellos es el Dios, y para que no sean castigados necesitan experimentar o dar ese tributo. De todas formas, dentro de esta cosmovisión andina, vamos a ver que hay muchos mitos, muchas creencias, están todos los hechiceros, las fuerzas que generan toda esa creación, toda esa manifestación de hechicería, y que a través de los cuales también siempre han existido. Hasta ahorita existen los pistacos, que son personas que extraen la médula de la columna vertebral para hacer hechizos, para hacer curaciones, para hacer sanaciones. También aún existen lo que le llaman también en la sierra las socas, que son elementarios de la tierra, fuerzas naturales que caminan a modo de pequeñas criaturas arrastrando celáceas con figura humanesca. Esto se alimenta muchas veces de las gallinas, de las cabras o de las ovejas del Ande, que sí existen, o sea, han sido fotografiadas, son criaturas semi-humanoides, desnudos, lacios, que se ocultan y se pierden entre las cortezas de los árboles, ¿no? También existen algunos criaturas, ¿no? Criaturas extrañas en el Ande, que a veces lo consideran como el diablo, lo consideran el demonio, seres con forma de cabra, con cara de hombre, o sea, cosas de esas que yo he crecido escuchando todas estas leyendas, toda esta cosmovisión de la hechicería, de los magos, de los pacos, de los daños que se hacen, de los sapos que se cogían para coserles la boca, poniéndole un engento del enemigo. Entonces es interesante verlo todo esto, como el mundo andino definitivamente en su inocencia siempre buscaba crear y trabajaba con esa psicomagia, conectaba con el campo mágico, psicomágico, claro, no americanizado ni moderno como lo vemos ahora mismo, pero ellos a su modo también trabajaban mucho con esto. Les he querido traer esta pequeña recopilación de lo que son hechizos, brujerías incas, para que entendamos también cómo ellos trabajaban desde su campo. Excelente, con esto le vamos a dejar.